¿Qué tal? Arranquemos con este recorrido donde vamos a explorar cómo la ingeniería estructural le dio una vuelta de tuerca completa a su filosofía para mantener nuestro mundo en pie y, bueno, de forma segura. Vamos a desentrañar este viaje, desde los conceptos históricos más básicos hasta la genialidad matemática detrás de los reglamentos modernos como el CIRSOC 2001. Así que sumerjámonos de lleno en la matemática invisible que sostiene los edificios que habitamos a diario. Ahora, antes de meternos de cabeza en fórmulas y cálculos rigurosos, hay que tener algo muy claro. El cálculo estructural no es solo una teoría de pizarrón, ¿verdad? Literalmente es la matemática invisible que hace posible que existan monstruos de la ingeniería moderna, manteniendo a miles de personas suspendidas de manera totalmente segura sobre abismos enormes. O sea, cada número y cada coeficiente que vamos a ver hoy tiene un impacto directo, real y monumental en la vida de todos nosotros. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. 1. La evolución del diseño estructural. 2. El problema no lineal. 3. La seguridad según el reglamento CIRSOC 201. 4. La mayoración y reducción. Y 5. El rol clave de la ductilidad. Vamos a ello. Sección 1. Evolución del diseño estructural. Veamos de qué trata este cambio de paradigma. A ver, históricamente se usaba algo llamado el método de las tensiones admisibles. Básicamente, la idea era que una estructura era segura si las cargas de todos los días no pasaban de una pequeña fracción de la resistencia máxima del material. Era un método elástico, pero había un problema gigantesco. Dejaba a los calculistas adivinando. Realmente no te decía cuánto más peso podías ponerle antes de que todo se viniera abajo. Generaba una falsa sensación de seguridad sin saber a qué distancia real estaba el colapso. Hoy en día, pasamos al método de los estados límites, que directamente evalúa el momento exacto en el que la estructura se va a romper. Sección 2. El problema no lineal. Evaluando el comportamiento real de los materiales. Pensemos en una suposición bastante peligrosa del pasado. Los cálculos antiguos asumían de forma súper optimista que los materiales se comportaban como una línea recta perfecta hasta el mismísimo momento de romperse. Claro, si el mundo fuera así de simple y el material fuera perfectamente elástico, aplicar un margen de seguridad a la tensión sería exactamente lo mismo que aplicarlo a las cargas reales. Todo cuadraría de forma matemática y proporcional. Pero, bueno, la realidad física es otra historia. El hormigón armado no se comporta así ni por casualidad. Como vemos en la curva real, a medida que aumentan las fuerzas, el material empieza a ceder, se deforma, se fisura de formas que no son para nada lineales. Entonces, ponerle un margen de seguridad a las tensiones no refleja la verdadera seguridad contra la fuerza real. Estaban tapando el verdadero punto de colapso. Necesitábamos algo mucho mejor. Sección 3. Seguridad según el CIRSOC 201. El código moderno entrando en acción. Llegamos al punto central de todo esto. Toda la filosofía de la ingeniería civil cambió a una única regla. Y la verdad, es sumamente elegante. Dice así: la resistencia disponible, que matemáticamente reducimos para ir a lo seguro, tiene que ser siempre mayor o igual a la carga de diseño. Pero esa carga de diseño la aumentamos artificialmente. O sea, por un lado, castigamos al material asumiendo que es más débil de lo que parece, y por otro, exageramos las fuerzas que lo van a atacar. Si bajo ese escenario casi catastrófico los números todavía dan, el edificio es seguro. Sección 4. Mayoración y reducción. Entendiendo bien estos coeficientes. Primero, hablemos de exagerar las cargas. Este es el factor de mayoración, llamado U. Básicamente, multiplica las fuerzas que esperamos. Pero no todas las cargas reciben el mismo trato. A las cosas caóticas e impredecibles, como un huracán o el movimiento dinámico, se les aplica un factor súper alto, multiplicando la carga hasta por 1.6. En cambio, al peso muerto del edificio, que lo conocemos al milímetro, se le aplica solo un 1.2. Es pura probabilidad calculando qué pasaría si todo lo malo ocurre exactamente al mismo tiempo. Por el otro lado, entra en la cancha el factor phi, que se encarga de castigar la resistencia del material. Va desde un 0.90 hasta un súper estricto 0.65. ¿Y por qué penalizamos tanto al hormigón y al acero? Pues porque sabemos que una obra de construcción nunca, jamás va a ser tan perfecta como un laboratorio de pruebas. Hay errores al mezclar,
variaciones en el curado, imperfecciones humanas, en fin, el factor phi absorbe todas esas incertidumbres del mundo real. Y aquí es donde la normativa se vuelve realmente brillante. Es casi como un sistema de recompensas. El código premia la buena ingeniería. Fíjense que a medida que nos alejamos de un diseño que provocaría una falla repentina y frágil y nos movemos hacia una falla dúctil y segura, el factor phi sube hasta 0.90. Esto nos permite usar mucha más resistencia teórica del material, ahorrando costos de forma inteligente sin perder seguridad. Un ganar-ganar en toda regla. Si miramos los números fríos, las piezas diseñadas a propósito para que el acero ceda primero avisando antes de caer, se llevan el premio mayor de 0.90. Por el contrario, piezas como ciertas columnas, donde el hormigón podría estallar de golpe por compresión sin dar aviso, reciben un castigo durísimo de 0.65. Eso significa que vas a tener que poner mucho más material para compensar ese peligro oculto. Sección 5. El rol de la ductilidad. ¿Cómo, literalmente, evitar desastres? Y las pruebas físicas demuestran exactamente el porqué de estos castigos. En la prueba de arriba, la viga tiene poco refuerzo, así que empieza a doblarse muchísimo y se agrieta de forma escandalosa antes de romperse. Es la famosa falla dúctil. Pero observen la viga de abajo, la que colapsa por compresión. Estalla de la nada, con una violencia brutal, sin haber dado la más mínima pista de que estaba a punto de fallar. Esta imagen lo dice todo. Es el concepto de preaviso. Una falla dúctil bien diseñada permite unas deformaciones que se ven desde lejos antes de que todo se desplome. Esa enorme viga hundida no es un error de cálculo. Al contrario, es un éxito total. La estructura te está gritando visualmente que hay peligro, regalando a las personas esos minutos cruciales para evacuar antes de que el techo se venga abajo. Al final del día, esta evolución, desde cruzar los dedos con las tensiones admisibles hasta este control total de los estados límites, nos deja pensando. Estos coeficientes, la U, la phi, no son simplemente física abstracta o reglas inventadas. Y eso nos deja con esta pregunta. ¿Los reglamentos estructurales son realmente pura matemática? ¿O estamos viendo pura sociología humana cuantificada, buscando el equilibrio perfecto entre ahorrar dinero en la construcción y la prioridad innegociable de proteger vidas humanas?